Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elder Domínguez, soy de Argentina, soy un misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora me encuentro en Mollendo. En esta ocasión vamos a hablar del Ven Sígueme, que en esta semana toca Almas 5 al 7. Entonces, para entrar un poco en contexto, en la semana pasada habíamos hablado sobre Alma cuando estaba viendo guerras contra los amalecitas, y en ese tiempo ahora han habido muchas contenciones porque ha crecido más el pueblo de Nefi. Y en cuanto a eso, Alma tomó cartas en el asunto y fue a poder predicar a ese pueblo. Vamos a comenzar leyendo en Alma 5, del versículo 14 al 32. Entonces, vamos a leer aquí en el Romano, si ustedes pueden buscarlo. Entonces, en el versículo 13 dice: y aquí él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio, y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y aquí fueron fieles hasta el fin, por tanto fueron salvos. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestro rostro? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la realidad de acción de aquel que os creó? ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantándose en inmortalidad, y esta corrupción levantándose en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal? Os digo, podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciendo: venid a mí, benditos, porque aquí por las obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra. Os pregunto, ¿que podréis mentir al Señor en aquel día y decir: Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él os salvará? Vamos a saltar algunos versículos. Vamos a ir al versículo 27. Dice: habéis caminado conservados incorruptiblemente delante de Dios. Sí, si os toca morir en este momento, podréis decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes, que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados. Y aquí os hayáis despojado del orgullo, sino yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. Y aquí debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca. El que no está preparado no tendrá vida eterna. Y aquí os digo, hay de entre vosotros que no está despojado de la envidia. Os digo que este no está preparado, y quisiera que se prepare pronto, porque la hora está cerca, y no sabe cuándo llegará el momento, porque tal persona no se halla sin culpa. Entonces, en esos versículos, Alma hace muchas preguntas y llama de arrepentimiento al pueblo de San Embla. Entonces, en Ven Sígueme nos da una actividad en la cual nosotros podemos anotar las respuestas que nosotros podemos darle a estas preguntas, para poder ver nuestro progreso y poder hacer una vista a cómo estamos nosotros espiritualmente. Entonces, pueden hacer esa actividad. Después de que Alma habla esas preguntas, él da su testimonio de Jesucristo, un testimonio muy poderoso. En los versículos 45 y 46, él habla sobre cómo él obtuvo ese testimonio. Entonces, en el 45 dice: y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? Y aquí os testifico que
Yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas, y como suponéis que yo seré su certeza. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las ha hecho saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Entonces, en esos versículos Alma explica de que el Espíritu de Dios le testificó a él que estas cosas son verdaderas. Ben Sigue me aconseja de que podamos reflexionar en su ejemplo, en el ejemplo que él da, de cómo él tuvo ese cambio de corazón, de que podamos seguir su ejemplo y fortalecer nuestro testimonio a obtener uno. Entonces, la invitación es ahí, en poder hacer primeramente ese análisis a nosotros con estas preguntas de Alma 5 y después poder reflexionar en nuestro testimonio y seguir el ejemplo de Alma para poder fortalecerlo. Después, en los versículos siguientes, Alma empieza a hablar en cuanto al Salvador. Habla mucho con respecto a él. Ben Sígueme nos dan los versículos del 33 hasta el 35, del 48 al 50 y del 57 al 60, y nos pregunta qué aprende en cuanto al Salvador de las enseñanzas de Alma. Entonces podemos leer esos versículos para poder reflexionar qué es lo que Alma nos dice del Salvador. Después de que Alma habla eso al pueblo, el pueblo considera lo que está haciendo y la iglesia se hace más fuerte en Sana Hembla. Entonces él ordena a sacerdotes y después va a Gedeón, al pueblo de Gedeón, a poder predicarles la palabra. Entonces vamos al capítulo 7 de Alma, es cuando él dirige sus palabras, pero vamos a notar una diferencia aquí. Vamos a notar de cómo Alma cambia su parecer del pueblo de Sana Hembla al pueblo de Gedeón. Entonces, para poder saber de qué se está hablando aquí, cuál es esa diferencia, en el versículo 3 y 4 vamos a leer qué son esas diferencias que hay. Entonces, del 7, el versículo 3 dice: y aquí he venido con grandes esperanzas y con mucho anhelo de hallar que os habéis humillado ante Dios y que habéis continuado suplicando su gracia, de hallar que estabais sin culpa ante Él, de no hallaros en el terrible dilema en el que estaban vuestros hermanos en Sarahemla. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque me ha dado a saber, sí, me ha concedido el inmenso gozo de saber que nuevamente se hallan fundados en la senda de la justicia de Dios. Entonces, Alma, al llegar y al saber eso, de que ellos están siendo rectos, él cambia su manera de pensar de ellos y les predica de otra manera. Podemos decirla de una manera en la que les aconseja de cómo poder seguir en el camino que lleva a Dios. Entonces, Ben Sígueme de ese capítulo aconseja de que podamos buscar los consejos que Alma da a estas personas, a ese pueblo. Entonces, vamos a invitar a mi compañero Elder Vinces para ver qué escritura él encontró, qué versículo le encontró de acuerdo a eso. Ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no naciere otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid pues y seid bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados, para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Entonces, la invitación que me gusta que nos hace en este versículo es que cada uno de nosotros podemos acudir a Él, que nos ayuda para que nosotros podamos quitar todos los pecados que puedan acontecer en
las experiencias que podemos vivir en esta vida. Y es necesario, pues como dice aquí, que podamos tener fe en el Cordero de Dios, porque Él quita todos los pecados del mundo al grado de poder salvarnos a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Elder Vinces. Vamos a invitar a Elder Cuenca a su versículo consejo que él ha encontrado. Entonces, sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados, y a concertarlo un convenio con él, de guardar sus mandamientos y testificárselo hoy, yendo a las aguas del Jote. Entonces nos está invitando a que podamos acercarnos más a Cristo, a que podamos desechar los pecados que hemos tenido en el pasado. Él nos invita a que podamos desecharlos, porque si lo hacemos vamos a poder sentirnos mejor con nosotros mismos y con Dios. El hacer eso nos invita también a que podamos hacer un convenio con Dios, el convenio del bautismo, para que podamos seguir mejorando en esa vida. Muchas gracias, Elder Cuenca. Los versículos que yo elegí, que me gustaron, unos consejos de alma, están en el versículo 23 y 24. Dice: y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todos los momentos, pidiendo las cosas que necesitáis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Entonces, me gustan mucho estos versículos, ese consejo que da Alma, de que debemos ser sumisos y tratables, que debemos guardar los mandamientos de Dios en todo momento. Déjame saber cuál es la escritura que te gustó a ti en los comentarios. Y entonces ven, sígueme, ahora nos da una escritura para poder leer. Alma 7, del 7 al 16, que habla con respecto al Salvador. Yo elegí 3 versículos que son para mí uno de los más importantes. En el 11, el 12 y el 13 dice: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Y ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y aquí, este es el testimonio que hay en mí. Entonces, esos versículos para mí fueron los más importantes. Hace el reconocimiento de que Jesucristo padeció por cada uno de nosotros, sintió cada sentimiento que podemos llegar a sentir. Hay una frase de Elder Bernard, que está aquí, que me gustaría leer, dice: pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Me gusta mucho esa frase de Elder Bernard. Él testificó respecto a eso, que Jesucristo siente cada uno de nuestros dolores, de lo que podemos llegar a sentir. Él tiene empatía hacia nosotros. No dudemos en acudir a Jesucristo cuando nos sintamos desabrumados, cuando las tempestades lleguen o cuando solo necesitamos que alguien escuche. Realmente esa clase es mucho para reflexionar.
para poder leerlo detenidamente y poder hacerse una autoevaluación y ver cómo uno está espiritualmente. En cuanto a eso, realmente me ha ayudado mucho a mí personalmente a poder mirar en mi testimonio. Yo especialmente lo recibí cuando tenía 16 años, cuando yo oré para preguntar si esa era la iglesia verdadera y sentí el espíritu, y cuando leía el libro de Mormón lo sentía aún más fuerte. Entonces yo sabía que eso era verdadero, sabía de que todo eso era bueno para mí y para mi familia, y gracias al evangelio mi familia está unida, todo ha mejorado y va para mejor. Por eso decidí venir a una misión, porque quería dar esa felicidad a las demás personas, que ellos puedan conocer a Jesucristo, que puedan saber de que Él está ahí y que pueda ayudarles en cualquier momento. Siempre está esperándoles para que ustedes puedan llegar y ser parte de su rebaño. Realmente yo sé que estas cosas son verdaderas, sé que Jesucristo vive, que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la iglesia verdadera del Señor. Y comparto todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.